Muchos de los países más ricos en recursos naturales están en América Latina. La región es la principal productora de alimentos, pero también tiene cobre, gas, minerales y petróleo. Entonces, ¿por qué crees que América Latina sigue siendo en su mayoría pobre? ¿Qué hemos hecho mal? Hoy te vamos a contar algunos de los puntos que pueden ayudar a responder esta pregunta. ¿Por qué América Latina no logra despegar a pesar de tenerlo todo? Espías rusas te explican. Antes de empezar, te damos algunos datos. Aproximadamente 667 millones de habitantes viven en la región y antes del COVID-19, 184 millones de personas vivían en situación de pobreza, 62 millones en situación de pobreza extrema, según la CEPAL. Esto quiere decir que el 30,2% de los latinoamericanos son pobres. El 10,2% son pobres extremos, es decir, que no pueden cubrir ni siquiera la comida diaria. De más está decir que la pandemia empeoró bastante las cosas, pero como el bicho sigue entre nosotros, los datos aún no terminan de ser del todo certeros. Otra cosa, Latinoamérica es una región muy diversa. Cada país tiene una realidad propia con particularidades y por eso, nobleza obliga, te aclaramos que la mirada que vamos a tener aquí apunta a las características que muchos de los países comparten. Vamos ahí. Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Tiene hasta 305.000 millones de barriles de crudo, según dice la OPEP. Puede que no entiendas nada de petróleo, pero seguro sabes que es un recurso caro que ha logrado que países como Arabia Saudita, Canadá o Irán mantengan muy buenos niveles de vida para su población. Sin embargo, según la última encuesta de condiciones de vida de los venezolanos, casi el 80% del país vive en la pobreza extrema. Y más, Venezuela sufre la escasez de gasolina cada 2 por 3. ¿Por qué? ¿Por qué? La red de refinerías de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela tiene la capacidad de procesar 1,3 millones de barriles por día de combustible. Pero después de años de baja inversión y falta de mantenimiento, estas instalaciones procesan solo 101.000 barriles de crudo por día y producen solo 7.000 barriles diarios de gasolina, según un documento interno de PDVSA. La situación llegó a tal punto del absurdo que en los últimos años PDVSA ha aceptado combustible importado como pago por sus exportaciones de crudo. Claro que en Venezuela hay muchas variables a tener en cuenta. La corrupción, las sanciones extranjeras que ahorcan al país y una inestabilidad con nombre propio de la República Bolivariana. Ahora, fíjate en el ejemplo de Colombia. Suele decirse que tiene el mejor café del mundo y es real. Es uno de los principales cultivadores de café. Sin embargo, Suiza, que jamás puso un dedo en la tierra por la infusión, gana más dinero con el café que Colombia y es uno de los 5 países que más café exportan desde 2009. Lo logran gracias a su industria tostadora. O sea, le compran a Colombia café sin tostar a un precio muy bajo y luego lo tuestan, lo empaquetan, lo etiquetan para venderlo mucho más caro. Mientras Suiza se llena los bolsillos, en Colombia el 80% de los pequeños productores de café vive bajo el umbral de pobreza. ¿Por qué? Porque los que cosechan el café no cuentan con los recursos para invertir en mejorar la productividad de sus plantas, ni tampoco pueden acceder a créditos bancarios para hacerlo. Atentos, atentos. Vamos con otro ejemplo. Chile y su dependencia del cobre. Es el mayor productor del mundo de este metal rojo. Su producción equivale a casi el 28% del mercado global y está muy por encima de su competidor más cercano, Perú, con un 12%. Sin embargo, la dependencia del cobre se volvió imparable. La economía chilena depende en gran parte de la cotización de esta materia prima en los mercados internacionales. Cuando los precios son altos, las ventas de este metal pueden llegar a representar entre un 20% y un 25% del ingreso fiscal del país. Ahora, cuando el precio baja, como ocurrió en 2008, la recaudación del Estado baja cerca del 5%. A ver, hay muchos países en el mundo que dependen de sus recursos naturales para vivir. Es el caso de Rusia, por ejemplo, y su gas y petróleo. La diferencia es que Rusia no ha permitido que otros se enriquezcan más que ella con sus preciados recursos y ha sabido ver la oportunidad en la época de vacas gordas de diversificar su economía en invertir en la industria nacional. Cuando el precio del petróleo se va al suelo, Rusia tiene con qué sostenerse. América Latina, no.
Volvamos a Chile. El FMI, el Banco Mundial y la CEPAL le llevan las cuentas. En 2004, la libra del metal estaba baja, valía $2,36, debido a una menor inversión china en infraestructura. Y miren el impacto. Entre 2010 y hasta 2012, Chile había crecido a un ritmo sostenido por encima de un 5%. En 2013, la tendencia comenzó a invertirse y solo creció un 4,2%. Y en 2014 solo creció un 1,9%. Pero hay algo más. Cuando el precio del cobre sube, no todos están contentos. Las otras industrias se ven perjudicadas y lo mismo el consumo interno. ¿Por qué? El cobre determina en el altísimo porcentaje de valor del dólar y del peso chileno. Y claro, todo se pone más caro en la vida diaria. La dependencia del dólar es otro de los problemas en América Latina. Lo que consumimos, lo que compramos, lo que producimos, todito está en precio dólar porque las monedas propias no son del todo fuertes para ser parámetro en el mercado. Los gobiernos chilenos no han tomado la decisión de fomentar otras exportaciones. La economía está cada vez más anclada al destino del cobre, que todavía representa el 49% de las ventas al exterior de Chile. La caña de azúcar, otro gran ejemplo de materia prima de mayor consumo a nivel global, tanto para alimentos como para agrocombustibles. 5 organizaciones realizaron un estudio conjunto en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Colombia. La conclusión: el consumo de azúcar crece y crece, y sin embargo, las comunidades que la producen son cada vez más pobres. En las zonas de cultivo de caña de azúcar, los trabajadores cobran en promedio 5 o 6 euros al día, sin contratos, seguridad social, de días festivos ni hablar. Piensa por un momento, ¿cómo vivirías tú con estos ingresos? ¿Estamos muy seguros cuando decimos que la esclavitud fue erradicada? Además, la contaminación generada por el uso de agrotóxicos impide que crezcan otros cultivos de subsistencia y genera problemas importantes de salud en las comunidades. Falta el agua potable porque la mayoría se usa para la caña y hay una masiva deforestación de grandes extensiones de terreno. O sea, trabajadores pobres y enfermos que comen poco y ganan todavía menos a servicio de grandes ingenios azucareros que son en su mayoría de capitales extranjeros y en muchos casos aparecen vinculados a empresas offshore de dueños irrastreables. En Haití pasa algo muy parecido, un trabajo semiesclavo con jornadas de 12 y 15 horas, sin descansos ni derechos. Igualito que cuando eran enclave colonial, pero en el 2021. La mano de obra latinoamericana ya no es esclava, pero está bastante cerca. Podríamos darte muchos ejemplos más. Los plátanos ecuatorianos, el litio de Bolivia, la soja en Argentina. En todos se observa cómo América Latina sigue comportándose en gran parte como en la época de las colonias. Era tanto el recurso natural de la región que con solo recolectarlo la corona española estaba contenta. En aquel entonces no había que hacer demasiado. Recursos naturales sobraban y hombres a quienes explotar también. El verdadero sueño americano. ¿Para qué iban a invertir? ¿Para qué mejorar la productividad? ¿Para qué emprender? Si así estamos bien. Hoy ya no hay corona. Hoy ya no hay corona española. Pero sí hay empresas que ganen mucho dinero a un costo bastante bajo en comparación con el resto del mundo y gobiernos que miran para otro lado. La población indígena de la región sigue desplazada y explotada, y no es una forma de decir. Según CEPAL, la tasa de pobreza de las personas indígenas en 2018 fue del 49%, el doble que la registrada para la población no indígena ni afrodescendiente. Y la tasa de extrema pobreza llegó al triple, un 18%. Por poner un ejemplo más, en México, donde los indígenas son el 15% de la población y casi 3/4 partes de ellos viven en pobreza, un estudio de Oxfam asegura que el 43% de quienes hablan una lengua nativa no completaron primaria y apenas 10% tiene trabajo formal. No es casualidad que la ONU haya calificado a América Latina como la región más desigual del planeta. Los expertos aseguran que las economías basadas en recursos naturales tienden a caracterizarse por la inequidad y, como la mayor parte de las veces en los países latinoamericanos, las papas queman y los números están en rojo, los sistemas políticos ayudan a perpetuar este tipo de economías.
Los gobiernos dejan de lado los planes a largo plazo y se dedican a apagar incendios. Entonces, ni la educación, ni la salud, ni la infraestructura se vuelven prioridades. Vivir el día a día, que todos o la mayoría tenga algo que comer y que no decaigan las exportaciones de lo que tengamos para que el dinero no se corte. Las instituciones se vuelven asistenciales a esta misma desigualdad y pocas veces logran tiempo para pensar planes a futuro. Mientras tanto, los ricos de la región, que los hay y muchos, pagan por los servicios que el Estado no les brinda. Educación y salud privadas, transporte propio, jubilaciones prepagas, etc. Servicios a los que los pobres no pueden acceder ni por un lado ni por el otro. Pero vale mencionar una pata más de la historia: los préstamos internacionales y sus exigencias. América Latina está endeudada hasta las tapas. Mientras que en 2019 la deuda pública representaba 68,9% del PBI de la región, al cierre del 2020 se alcanzaron niveles del 79,3% del PBI regional, según estima el Fondo Monetario Internacional. Y como todos sabemos, los préstamos no vienen solos. La platita viene con condiciones. Medidas de reestructuración económica, políticas de ajuste, reducción de gastos en educación, salud y servicios públicos. Pagarle a los organismos internacionales de crédito ha llevado inclusive a muchos de los países de la región a devaluar sus monedas. Ahora sí, por todo lo que se llevaron de América Latina en la época de las colonias, los mismos que ahora exigen pagos en tiempo y forma, nadie dijo nada. Esa cuenta todavía está pendiente. Son décadas, por no decir siglos, de este sistema. Funciona, pero no crece. Se mantiene, pero no avanza. Patalea, pero se hunde cada vez más. Y claro, la gente se cansa. En los últimos años hemos visto como en distintos países los estallidos son cada vez más multitudinarios y virulentos. Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia. Y la cuenta sigue y seguirá, mientras la historia para América Latina no cambie.